En España las 17 autonomías siguen el criterio de mayor independencia, sin separarse de España, naturalmente, del reino. Pero los partidos políticos también son transversales. Hay un partido socialista en Cataluña Obrero, un partido popular, hay Podemos, está Ciudadanos. ¿Cómo está la relación de fuerzas en España con las grandes fuerzas políticas frente al tema de Cataluña? Con respecto a las fuerzas políticas, este es uno de los pocos temas donde el PSOE, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen una unidad de criterio coherente. No están de acuerdo con la separación de Cataluña del Reino de España, más, si se quiere, si están apoyando que se le dé mayor privilegio a las comunidades autónomas y en ese caso que se fortalezca la plurinacionalidad. Ahora, pasando a otros temas también de la política latinoamericana, hay una denuncia en Uruguay contra el embajador de Venezuela. ¿Cómo lo ve usted como diplomático? Bueno, como diplomático, indudablemente es un hecho que ¿Qué fue lo que no pasó? debió acontecer. ¿Qué pasó? El Senado de Uruguay, la Cámara del Senado, está protestando al embajador de Venezuela en Uruguay por lo siguiente: el actual embajador de Venezuela en Montevideo ha creado una emisora, una radio con relación con otras emisoras comunitarias, lo cual verdaderamente viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de esta convención contempla la posibilidad que un Estado extranjero, a través de su representación diplomática, cree una emisora, pueda tener una emisora, siempre y cuando sea autorizado por el gobierno de sí mismo y siempre y cuando no se utilice para difundir propaganda política, eslogan política y políticos, y es justamente lo que está haciendo el actual embajador de Venezuela en Uruguay. Sí, claro, la Convención de Viena de 1961 regula las relaciones diplomáticas entre los estados y ahí es los señalamientos de que no puede participar en política interna ni en asuntos internos. Y un embajador que lo haga puede ser declarado persona non grata, como dice la Convención de Viena. Entonces hay un incidente diplomático en este momento con Uruguay, que además que ha sido un país muy amigo de Venezuela. Es cierto, y justamente la Cámara del Senado en estos próximos días se va a dirigir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que adopte una decisión al respecto. No han considerado todavía al embajador de Venezuela en Uruguay como persona no grata, pero sí el Senado contundentemente se va a dirigir a la Cancillería de Uruguay para que al menos llamen al embajador, convoquen al embajador y solicite que retiren esa radio y pudiera ser también hasta el retiro de su acreditación hasta el gobierno de De Uruguay. hecho, aquí no hay embajador de Uruguay, hay un encargado de negocios. Y muchas veces Es una dama. es una señora la encargada de negocios. Muchas veces corresponde también tener un encargado de negocios cuando no hay embajador titular, pero bueno, son cosas de la Cancillería. Y hablando de diplomacia, también veo que han retirado a funcionarios norteamericanos de la embajada en Cuba. Eso complica la situación entre Washington y La Habana, ¿no? Sí. Han retirado, el gobierno de los Estados Unidos retiró a 22 diplomáticos norteamericanos de La Habana pero al mismo tiempo eso fue el producto de la expulsión a su vez de 15 diplomáticos o 15 funcionarios del gobierno de Cuba que estaban trabajando en la embajada de Cuba en Washington. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos retira a estos funcionarios o pide el retiro de estos funcionarios cubanos de los Estados Unidos? Porque considera que el gobierno cubano no ha sido lo suficientemente eficiente para evitar y neutralizar los ataques acústicos que han sufrido los funcionarios norteamericanos en La Habana. Estos ataques acústicos que que alega el gobierno norteamericano, ha generado afección física a los diplomáticos norteamericanos con permanentes náuseas, con
O sea que pudiera ser permanentes náuseas, pudiera ser una actitud dirigida dolores por de Cuba, cabeza, etcétera. pudiera ser una actitud de Cuba dirigida contra diplomáticos en la sede diplomática de La Habana. Contra diplomáticos que también afecta a las familias de los diplomáticos. Estas afecciones físicas, la cual señalaba, la están padeciendo no solamente los diplomáticos, sino sus familiares, pero el gobierno cubano considera que es una decisión política que no se ajusta a la realidad, que no es cierto, que es falso, que es mentira, y está desde un punto de vista preocupado porque el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que suspende indefinidamente el otorgamiento de visas a ciudadanos cubanos. Entonces, el gobierno de Cuba dice, mira, verdaderamente eso afecta a las relaciones y esto puede tener una escalada. De todos modos, desde el punto de vista de la administración Trump, no tiene nada sorpresivo que indudablemente se tomen medidas más drásticas. Y finalmente un comentario sobre Corea del Norte, porque estamos a punto de una guerra nuclear. Son amenazas muy duras de Trump y del Kim, el presidente de Corea del Norte. ¿Pudiera llegarse a un conflicto internacional con implicaciones de China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Bueno, esto es conocido públicamente. Existen contactos entre los Estados Unidos y Corea del Norte para evitar una confrontación mundial. No obstante, lo que usted señala es verdaderamente bastante grave. Pudiera existir una posibilidad de una confrontación mundial, y esto es producto de los mandatarios cuando actúan con irracionalidad, cuando actúan con desquicia. Un dirigente político no puede ser desquiciado, y esos ensayos nucleares que ha realizado Corea del Norte indudablemente son una amenaza para toda el Asia, sobre todo para Corea del Sur e incluso para los Estados Unidos. En verdad, yo creo que si los organismos internacionales actúan de una manera eficiente y los contactos bilaterales a nivel de buenos oficiantes, a nivel de enviados especiales, funcionan, eso se puede evitar. No obstante, es un riesgo que existe, que está latente, pero esperemos que los principios y propósitos que establecen las Cartas de las Naciones Unidas, mediante el cual las controversias que se puedan presentar en un momento determinado tienen que ser solucionadas por vías pacíficas, puedan prevalecer ante una confrontación mundial, porque allí todos perdemos, indudablemente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zárraga. Siempre es agradable conversar con usted estos temas internacionales, sobre todo del día. Y como usted decía, el caso de Cataluña es delicado para el sistema internacional. Puede ser un efecto dominó en Europa y en el mundo de hacer muchas naciones pequeñitas en vez de grandes espacios geopolíticos. Igualmente, el tema de lo de Argentina es delicado para la diplomacia venezolana, para una posible declaratoria de persona no grata, y el tema que planteaba también de los Estados Unidos con Cuba, que es una situación de tensa en las relaciones. Vamos a ir a otros escenarios después del corte, siempre en Brújula Internacional, todas las tardes.